nos toca trabajar entonces en esta clase pues con el tema 5. Con el tema 5. Muy bien. ¿Qué consiste el tema 5? Vamos a ir viendo. A ver, dice que es el MCU. ¿Qué es el MCU? Bien. Eso significa movimiento circular uniforme. Significa movimiento circular uniforme. Cuya característica es tener una velocidad angular constante y el objeto que se mueve describe describe en su trayectoria una circunferencia. Bien, eso es lo que es movimiento circular uniforme. Si queremos poner ejemplos, allí tenemos las agujas, por ejemplo, las agujas manecillas, reloj. Tenemos otro ejemplo, los puntos de la Tierra, del planeta Tierra, que participan en el movimiento de rotación alrededor de su propio eje imaginario. Todos los puntos entonces de la Tierra que participan en este movimiento son movimientos circulares uniformes. Veamos otro tema. Tema 6. Es el MCUV. Ahí está. Este significa movimiento circular variado. Característica tener aceleración angular constante, cuya característica es tener una aceleración angular constante.
al igual que una variación de velocidad angular. Al igual que una variación de velocidad angular conservativa. Ejemplos o ejemplo, pongamos uno más. Los puntos de borde de una rueda que se desplaza a pendiente de un plano inclinado, de un plano inclinado. Bueno, esto tendríamos que mirarlo en forma gráfica para entenderlo. Ustedes saben lo que es un plano inclinado. Este es un plano inclinado. Entonces aquí tengo yo, vamos a suponer una rueda. Una rueda. Lo vamos a colocar ahí. Entonces esta rueda se va a desplazar hacia abajo, rodando, ¿no? Entonces aquí tenemos un movimiento circular uniformemente variado. Entonces la rueda tiene movimiento circular uniformemente variado. ¿Por qué razón? Porque a medida que desciende hay una aceleración y los puntos que están en la rueda pues también se aceleran, ¿no? Pero esa aceleración se llama aceleración angular y esta permanece constante. Bueno, vamos a tratar de indicar esto, ¿no? Entonces aquí habrá una velocidad angular y al final habrá otra velocidad angular mucho mayor, es decir, se ha acelerado. Se ha acelerado. Ese es el caso de un movimiento circular uniformemente variado. Si usted va en un vehículo, un bus, un auto o cualquier tipo de vehículo y acelera, las ruedas también se aceleran. Entonces, las ruedas ejecutan un movimiento circular uniformemente variado. Al acelerar el vehículo, también se aceleran las ruedas. Ese es un movimiento circular uniformemente variado. Bueno, creo que se aclaró con el ejemplo, ¿no? El tema 6. Vamos al tema 7. Tema 7. A ver, sería ¿cuáles son las definiciones de periodo, frecuencia y rapidez angular? Bueno, entonces hay que responder a eso. Primero, periodo. Que se lo agrega con la T mayúscula. Esto es
es el tiempo que emplea un objeto, partícula en ejecutar un ciclo, vuelta o revolución completa. Completa, ¿no? Ese se llama periodo. Frecuencia, que se abrevia F, es el número de ciclos, vueltas o revoluciones que el objeto, cuerpo o partícula ejecuta en un segundo a la frecuencia se la mide en unidades, se denomina hertz. Hertz, esto se abrevia HZ. Eso es lo que es la frecuencia. Entonces, el número de vueltas, ciclos o revoluciones que todo objeto da en un segundo. Eso es el concepto de frecuencia. Nos faltaría rapidez angular. Vamos acá. Rapidez o velocidad angular, que también se llama. Esto se lo abrevia con W. Esto corresponde pues a una definición muy sencilla. Es el ángulo expresado radianes. Es el ángulo expresado en radianes descrito en un segundo. En un segundo. Por ello, la unidad de medida es radian sobre segundo. Existen fórmulas, las fórmulas para determinar la velocidad angular son, a ver, recordamos, velocidad angular igual a 2 pi sobre periodo. Otra fórmula, velocidad angular igual al ángulo sobre el tiempo.
La T mayúscula es periodo, la T minúscula se lee tiempo. Otra fórmula es velocidad lineal o tangencial, que también se llama, dividido para el radio del círculo que describe. Bueno, ahí tenemos tres fórmulas, ¿no? Para calcular la velocidad angular. En el caso de la frecuencia, pues hay también fórmulas. Voy a colocarlas acá. Frecuencia igual a número de vueltas dividido para tiempo. O también frecuencia igual a 1 sobre periodo. También hay esas dos fórmulas para hallar frecuencia. Téngase en cuenta eso. Correcto. Entonces, tengo el periodo, la definición, la frecuencia y la rapidez o velocidad angular. Nos tocaría el tema 8. Tema 8 nos dice que se mantiene constante en la transmisión MCU, que se mantiene constante en la transmisión del MCU. Bueno, la respuesta es muy corta. En este caso, tiene constante la velocidad lineal o tangencial. ¿Sí? Eso es lo que se mantiene constante. Entonces recordamos a qué se refiere esto. Si yo tengo una rueda, vamos a poner una rueda ahí pequeña y acá una rueda más grande como el de la bicicleta, usted ve que el movimiento se traslada o se transfiere mediante una cadena, ¿no? Una cadena de una rueda pequeña a una grande. Eso se llama transmisión de movimiento. Entonces aquí tengo una rueda y acá tengo otra rueda. ¿Qué es lo que se transmite? Se transmite la velocidad lineal o tangencial a través de la cadena. Entonces, esa es la velocidad que se transmite. La V, en otra palabra, ¿no? Es la que se transmite. Hay una fórmula muy importante en esta transmisión que dice que la velocidad angular de la primera rueda dividido para la velocidad angular de la segunda es igual al radio de la segunda sobre el radio de la primera. Es decir, que la rueda pequeña girará más rápido que la segunda. Girará, o sea, tendrá una velocidad angular mayor la rueda pequeña que la rueda grande. Entonces están en una relación inversa con los radios, ¿no? A mayor radio, menor velocidad. Y lo contrario, a menor radio, mayor velocidad.
Esta parte pues es una fórmula que no hay que olvidarla. Se aplica en la transmisión de movimiento circular uniforme. Aplicaciones hay muchas, como el caso, por ejemplo, que han visto un asadero de pollo. Los pollos giran lento, mientras el motor en la parte inferior tiene un eje a gran velocidad, porque el tamaño del radio es mucho menor, ¿no? Entonces, esta es fórmula que no hay que olvidar, ¿verdad? ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Bueno, esta es la parte teórica que hemos realizado. Veamos ahora algunos problemas modelos. Entonces, un grupo de problemas vamos a realizar. Problemas modelos. Esto para repasar un poco también del problema, ¿no? Vamos a colocar problema 1. Si la velocidad horizontal de un cuerpo es de 45 kilómetros por hora, cuando haya a una altura de 20 metros, ¿cuál es el tiempo que transcurre para que el objeto toque el suelo? Y otra pregunta, ¿qué distancia horizontal avanza? ¿Qué distancia horizontal avanza? Bueno, tengo un problema de lanzamiento horizontal. Vamos a colocar por acá datos. ¿Correcto? Vamos a ver estos datos. Tengo una velocidad horizontal de 45 kilómetros sobre hora. Podemos llevar esto a metros sobre segundo. Haga la conversión. Debe darle 12,5 metros sobre segundos. Nos dan una altura, ponemos H, 20 metros. Va a intervenir la gravedad porque un cuerpo cae. Valor conocido de la gravedad en la Tierra, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Nos están preguntando el tiempo
y me preguntan la distancia horizontal, que vamos a colocar la letra X. Hasta ahí los datos. Veamos una figura interpretativa del asunto. Se entiende que hay un objeto que tiene una velocidad horizontal esto es velocidad horizontal, pero este cuerpo está cayendo. Entonces, si está cayendo, me va a dibujar una curva hasta llegar al suelo. Es parte de una parábola, ¿no? Por lo tanto, habrá una altura. Esta sería la altura. Una altura. Y también habrá una distancia horizontal. Esta sería por acá. Una distancia horizontal que avanza, ¿no? Entonces tendríamos por acá, pues, el valor X. Muy bien, si yo tengo entonces esa parte de la figura, podemos hacer entonces ahora los cálculos. Para hablar del tiempo, recuerdo el principio de conservación de los movimientos que fue formulado por Galileo. Y voy a trabajar con el tiempo de caída. Recordamos la fórmula. Esto es 2 alturas sobre la gravedad. Es la fórmula. Si recuerdan esa fórmula, ¿verdad? Tiempo igual 2 alturas sobre gravedad cuando el cuerpo cae. Entonces aquí reemplazamos y tendríamos lo siguiente. 2 por la altura, 20 metros, sobre la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces aquí trabajamos con la calculadora y podemos ver que se elimina el metro, ¿no? Dividimos que sería 40 para 9,8. A eso le traemos la raíz cuadrada y me da 2,02 segundos. Esto sería pues el tiempo que emplea el cuerpo en caer o llegar al suelo.
Muy bien. Nos faltaría contestar qué distancia horizontal avanza. Para ello, pues, tengo que valerme de la fórmula de movimiento uniforme que dice X igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Reemplazamos la velocidad horizontal, dijimos que era 12,5 metros sobre segundo por el tiempo que ya calculamos fue de 2,02 segundos. Entonces se elimina el segundo y multiplicamos 12,5 por 2,02 y así tendríamos la respuesta que equivale a 25,25 metros. Es la distancia que avanza horizontalmente. Esta sería la respuesta a la pregunta qué distancia o qué avance hubo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí respuestas a las preguntas. El tiempo es de 2,2 segundos y la distancia horizontal que avanza 25,25. Preguntas, por favor. Si no hay, pues seguimos. Vamos con el problema 2. Problema 2. A ver, vamos a hablar de tiro parabólico. En un tiro parabólico, la rapidez inicial es de 18 metros sobre segundo. Con un ángulo de elevación, está muy bien, de 48 grados. Preguntas. Calcular literal A, la altura máxima. Literal B, el alcance máximo. Bueno, tengo ahí entonces ese problema. Problema 2. Entonces tenemos los datos. ¿Qué datos tengo? Rapidez inicial, V0, 18 metros sobre segundo. El ángulo, 48 grados. Va a intervenir la gravedad, 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. Y nos piden la altura máxima
es H mayúscula, y el alcance máximo, que es la letra D de distancia, mayúscula, que serían las dos incógnitas. La figura se trata de un tiro parabólico Entonces recordamos lo que es la figura de un tiro parabólico. Más o menos así. Bueno, esto va a venir un proyectil hacia arriba y luego comienza a llegar a la máxima altura y descender. Entonces aquí tendríamos que marcar lo que es la altura máxima. Sería esto. Y también el alcance máximo. Esa es la idea, ¿no? La D, pues la H. Tenemos la velocidad inicial y este vendría a ser el ángulo. Bien, tengo la figura. Vamos a los cálculos. Para la altura máxima, fórmula. Velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido a 2 gravedades. Bueno, reemplace. Sería 18 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 48 grados y esto elevado al cuadrado. Todo sobre el producto de 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bien, haga las operaciones y determine la respuesta. Sería 18 al cuadrado por el seno de 48 elevado al cuadrado dividido para 2 por 9,8 sería 19,6. 9,13
redondeando, metros. Esta sería la respuesta de la altura máxima que alcance. Bien, terminamos el problema, literal B. Vamos con el literal B. Literal B me piden el alcance máximo. La fórmula es velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo sobre el valor de la gravedad. Entonces, si usted reemplaza, tendría nuevamente 18 metros sobre segundos elevado al cuadrado por el seno de 2 por 48 quedaría 96 sobre el valor de la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces voy a tener el alcance máximo es igual a 18 elevado al cuadrado por el seno de 96 dividido para 9,8. Me da 32,88 metros. Y esa sería la respuesta al alcance máximo. De esa manera resolvemos el problema 2, que nos piden la altura máxima y el alcance máximo. Hasta ahí la clase de hoy. Espero haber sido explícito.